nosotros estuvimos viendo el acto administrativo, qué es, cuáles son sus elementos y empezamos a ver los vicios del acto administrativo. Hablamos sobre el vicio de fondo, el cual acarrea nulidad absoluta, su fundamento legal, cuáles efectos tenía, y el día de hoy vamos a continuar con la clasificación de los vicios de fondo. El primer vicio de fondo que tenemos es el vicio de incompetencia, que ocurre cuando un funcionario no tiene atribuida el conjunto de funciones que señala sostener, es decir, no tiene atribuciones para resolver el asunto. Esta incompetencia puede ser manifiesta o relativa. La manifiesta es cuando hace referencia a que al autor del acto administrativo, y este se encuentra contemplado en el artículo 18, numerales 2, 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ¿Qué es lo que dice el artículo 18 en estos numerales? El primero, el nombre del ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto. El 2, el nombre del órgano que emite el acto. Y el 7, nombre del funcionario que suscribe, con indicación de su titularidad con el que actúa e indicación expresa en caso de actuar por delegación del número y fecha del acto de delegación que confirió esta competencia. Muy bien. Se traduce entonces en la figura de la competencia consagrada en el artículo 136 que vimos en la primera unidad, cuando dividíamos los poderes públicos. De esta manera, las actuaciones de los funcionarios estarán sometidas a la ley y solo pueden hacer lo que ellos le permiten. La nulidad sería la consecuencia jurídica de la inobservancia de esta atribución. Por ende, la clasificación manifiesta se puede subclasificar en constitucional y legal. Una incompetencia constitucional puede ser en dos situaciones, por usurpación de autoridad o usurpación de funciones. La usurpación de autoridad ocurre cuando una persona sin investidura pública ni competencia asume funciones públicas propias de la administración. Dicha situación se encuentra previsto en el artículo 138 de la Constitución, cuando indica que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Ahora bien, una usurpación de funciones ocurre cuando una autoridad legítima invade la esfera de competencias que la Constitución atribuye exclusivamente a un órgano perteneciente a otra rama del poder público, incurriendo en competencia, de manera que aquí se viola una norma constitucional específica de la competencia atribuida por el 136. Cuando señala, el poder público se distribuye en poder municipal, estatal y nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial y ciudadano. Ahora bien, en su parte final, este artículo constitucional nos señala que cada una de las ramas del poder público tiene sus propias funciones, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí. No que usurpen funciones, sino una colaboración interinstitucional. Ahora bien, cuando es una incompetencia manifiesta legal, este tipo de incompetencia es cuando recae la violación en funciones establecidas por la ley, como sucede con la extralimitación de funciones o la falta de legitimación. Una extralegitimación de funciones se presenta en el ejercicio por un órgano de funciones o atribuciones con invasión o interferencia en la esfera de atribuciones que no le corresponden y que le están específicamente señaladas a otro órgano en el interior de la misma rama del poder público o en la realización por parte de una autoridad administrativa de una actuación para la cual no tiene competencia legalmente expresa. La falta de legitimación se refiere, por otro lado, a una cualidad del órgano que lo habilita para actuar válidamente en determinados casos, para lo cual es competente, como lo sería la necesaria intervención de otro órgano dotado de potestad de control
a través de una autorización o aprobación administrativa. Ahora bien, un vicio de incompetencia relativo, de acuerdo a Araujo Juárez, se clasifica en dos tipos, por jerarquía y temporal. Por jerarquía ocurre cuando existe el desconocimiento de una competencia jerárquica o por razón del grado por parte de una autoridad administrativa. Solo produce efecto como regla en un supuesto de incompetencia relativa. Por consiguiente, origina únicamente la nulidad relativa. Esto puede ocurrir en dos situaciones. ¿O qué puede ocurrir en estos casos si se presenta? El superior jerárquico puede convalidar el acto realizado por su inferior o rechaza el acto y este queda nulo de forma absoluta. Ahora bien, el temporal se configura cuando el acto administrativo ha sido dejado de dictar, es decir, un silencio administrativo, o ha sido dictado fuera del tiempo fijado, siendo que en el último caso solo será anulable cuando así lo imponga la naturaleza en el término o el plazo. En estos casos, la irregularidad solo dará lugar a la posible exigencia de la responsabilidad al funcionario cuando sea el causante de la demora, si hubiera lugar a ello. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos indican lo siguiente. Los funcionarios y demás personas que presten servicio a la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran. Los interesados podrán reclamar ante el superior jerárquico inmediato del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo en que incurren los funcionarios responsables del asunto. Este reclamo deberá interponerse de forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los 15 días siguientes. La reclamación no acarreará la paralización del procedimiento, ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrase fundado el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el artículo 100 de la presente ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar. El segundo vicio que vamos a encontrar en esta categoría es el vicio en la causa, que incide en lo estipulado en el artículo 18, numeral 5, el cual nos indica que todo acto administrativo debe tener una expresión suncisa de los hechos, de las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Este vicio puede ser apreciado de dos formas, a través de la cosa juzgada administrativa y el falso supuesto. La cosa decidida administrativa o cosa juzgada administrativa consiste en un desconocimiento por parte de la autoridad administrativa de una situación jurídica anterior de carácter definitivo que creó derechos adquiridos a favor de los particulares. Eso se encuentra previsto en el ordinal 19, en el artículo 19, ordinal segundo, que dice así: los actos administrativos serán absolutamente nulos cuando resuelven un caso predecedente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. Por lo tanto, la administración pública viola la cosa decidida administrativa cuando resuelve de manera diferente a lo que usualmente la costumbre ha adoptado en el organismo. El falso supuesto, en sus orígenes, estuvo relacionado con el elemento de la causa y designaba la tergiversación de los presupuestos de hecho que autorizaban la actuación del funcionario público, la falta de demostración o prueba de las circunstancias de hecho previstas en la norma atribuida de competencia, por lo que se encuentra no solo en el vicio de motivo fáctico, sino también en los motivos jurídicos. Existen dos tipos de falso supuesto: el falso supuesto de hecho o vicio de la causa propiamente dicha y el falso supuesto de derecho o ausencia de la base legal. El falso supuesto de hecho acontece cuando se da la apreciación errónea del elemento causal del acto administrativo, ya sea o porque los mismos sean inexistentes, por una ausencia total o absoluta de hechos, acontecimientos o situaciones,
o porque acontecieron de una forma distinta a las cuales fueron indicadas. Por ende, la administración pública dictaría su decisión tergiversando los hechos, aunque no son falsos, los aprecia erróneamente. Un falso supuesto de derecho se da cuando la administración pública fundamenta el acto administrativo en una norma que no resulta aplicable al caso concreto, incurriendo en una errónea fundamentación jurídica o en un erróneo sustento jurídico. Por ejemplo, se está investigando en la Contraloría un caso de balance general, pero resulta que el equipo auditor utiliza como fundamento legal la administración de bienes o la ley de bienes públicos, no la ley de administración, la administración pública. En ese caso, pues nosotros simplemente no podríamos continuar con el proceso porque existe un falso supuesto de derecho. El tercer vicio que maneja la nulidad absoluta es el vicio de la finalidad, vicio de desviación de poder. Se relaciona al elemento teleológico o finalístico del acto administrativo, es decir, el fin perseguido por la ley, el cual no puede ser desviado por ningún motivo, aun cuando éste sea plausible. Por ende, constituye un motivo de control de la legalidad del acto administrativo. Este se manifiesta de dos formas: subjetiva y objetiva. Subjetivo, cuando a través del acto administrativo se persigue un fin privado o un interés particular. El objetivo es cuando el acto persigue un fin de interés público que no coincide con el fin especificado en la norma atribuida de competencia. El cuarto vicio es el vicio en el contenido u objeto. El elemento objetivo se encuentra regulado en el artículo 18, numeral 6 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dice así: la decisión respectiva si fuese el caso, entendiendo en el sentido más técnico por cuanto el objeto se confunde con el contenido de la decisión del mismo, el cual debe ser lícito, un criterio jurídico posible, el criterio material, y determinado determinable, o un criterio jurídico. De ahí que correlativamente los vicios que pueden afectar al acto administrativo son la ilicitud, la imposibilidad y la indeterminación del objeto. De acuerdo al artículo 19, numeral 3, los vicios que dan origen a la nulidad absoluta son los dos primeros. Esto es, el objeto imposible y el objeto ilícito o de ilegal ejecución. Una imposibilidad de ejecución hace referencia a un problema material del acto y no a nivel jurídico. Su contenido es de tal naturaleza que no puede ser ejecutado, pues no es un problema de ilegalidad, sino de ineficiencia. Por lo demás, el caso de imposibilidad física ha de ser originaria y no sobrevenida. Ahora bien, la ilicitud de ejecución se refiere al objeto ilícito de ilegal ejecución o imposibilidad jurídica. No es propiamente la ejecución del acto lo que resulte ilegal o imposible, sino el contenido del mismo. Por ejemplo, la expedición ilegal de un permiso o una licencia. Ahora bien, una indeterminación del objeto hace referencia a la manifestación de la voluntad administrativa imprecisa. Por ejemplo, una sanción administrativa que no determine el monto de la multa impuesta. El quinto vicio es el de las formalidades procedimentales. Ocurre cuando en el procedimiento se producen errores o no se cumplen las etapas requeridas. Esta omisión de pasos esenciales conllevan a la nulidad del acto. Pero si estos no son esenciales, pueden ser subsanados. ¿Qué nos dice el artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos? Los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicará con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo, en materias que constituyan su especialidad. Es decir, yo, como directora de determinación de responsabilidades, no puedo guiarme por el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para manejar los casos que llegan a mi conocimiento.
pues yo tengo una ley especial que rige la materia. Por ende, si yo aplico el procedimiento que dice la LOPA, los actos que hago serán nulos. ¿Cómo se clasifican estos vicios de formalidades procedimentales? Vicio de ausencia absoluta del procedimiento, relacionado a la violación de trámites y procedimientos. Señala que el acto administrativo será nulo cuando hubiere sido dictado por prescindencia total y absoluta del procedimiento administrativo legalmente establecido. Lo mismo que ya veníamos explicando. Si existe una ley especial que establece un procedimiento a seguir, yo no puedo aplicar la norma general que viene a suplir los casos en que no exista un procedimiento. Ahora bien, el vicio de indefensión es el segundo tipo de vicio de las formalidades procedimentales. Este vicio de indefensión es por la violación a los derechos de los particulares. Es uno de los principales vicios del procedimiento administrativo, tanto en el procedimiento constitutivo como el de revisión. ¿En qué casos estos vicios se hacen absolutamente nulos? Primero, cuando existe negativa de argumentos y pruebas. Cuando la comparecencia personal es obligatoria en virtud de un requerimiento, la convocatoria del interesado debe comportar un lapso razonable para que este último pueda presentar su defensa. Lo segundo sería la notificación administrativa defectuosa. Se refiere a la publicidad como requisito esencial para que el acto administrativo cobre eficacia respecto a terceros. La notificación es la esencia de los actos administrativos particulares y la publicación de los generales. El respeto del derecho a la defensa comporta a su vez el derecho del interesado de ser notificado a la apertura de un procedimiento y de la decisión que este mismo tuvo lugar, así como de sus motivos y pretensiones de su defensa. En cuanto a la notificación defectuosa, puede darse diversas situaciones. Por ejemplo, en una falta absoluta, en este supuesto, faltarían los requisitos elementales para que el acto administrativo adquiera eficacia, ya que la voluntad de la administración no ha llegado a exteriorizarse. Es decir, se abre el procedimiento, pero yo nunca notifico al interesado legítimo. Lo segundo sería cuando una notificación induce un error. Se produce cuando el interesado hace caso de la indicación de la administración e instaura el recurso administrativo jurisdiccional que le ha indicado siendo improcedente. Por ejemplo, yo le digo al final de la resolución que tiene 20 días para acudir a sede jurisdiccional e interponer un recurso de nulidad del acto administrativo, cuando en realidad el interesado legítimo tiene 6 meses para poder interponer ese recurso después de que haya agotado la vía administrativa. Notificación con otro tipo de efectos. La parte adjetiva de la notificación tiene por finalidad instruir a los interesados de los recursos o acciones procedentes que puedan interponer en contra de la decisión que se le notifica. Ahora bien, también hay que tener presente que si bien la notificación puede ser defectuosa, existen formas teóricamente en que se pueda convalidar. Entre ellos tenemos el principio del logro del fin. La notificación puede afectar la vinculación del interesado al acto administrativo, pero no su existencia. De allí que el cumplimiento de requisitos formales tenga carácter instrumental y se pueda convalidar por actos expresos del destinatario, siempre y cuando se desprenda que ha superado por sí mismo la indefensión. En este caso podría ocurrir, por ejemplo, en las notificaciones electrónicas, las cuales no siguen en principio los mismos elementos o no contienen los mismos elementos que una notificación personal. Sin embargo, el fin que tiene la notificación electrónica, la notificación por carteles o la notificación personal, pues es de que el interesado tenga en conocimiento la apertura del procedimiento administrativo o la decisión final que éste obtuvo. Otro podría ser la interposición del recurso o acción.
El interesado interpone el recurso pertinente en sede administrativa o en la jurisdicción contencioso administrativa. El tercero podría ser una manifestación voluntaria. A veces ocurre que los interesados aparecen ante las autoridades administrativas y se dan por autonotificadas, que es otro tipo de notificación, en donde no es la administración pública quien me busca para notificarme la apertura del procedimiento, sino que el mismo interesado le dice a la administración pública, yo ya sé que tengo un procedimiento abierto. Muy bien. También existe aquí, entre la clasificación de vicios en las formalidades procedimentales, la desviación del procedimiento. Esto es cuando la administración pública ha observado en efecto un procedimiento administrativo, pero no el concreto previsto por la ley para este supuesto, aunque coincidan parcialmente un procedimiento y otro administrativamente. Por ejemplo, la Contraloría maneja dos tipos de procedimientos para determinar responsabilidad administrativa. Uno se aplica a la responsabilidad administrativa y responsabilidad administrativa y reparo, y otro procedimiento para los casos de multa. Aunque los dos se parecen, tienen un origen distinto. El siguiente vicio es el de la consulta administrativa. El procedimiento de consulta administrativa constituye una suerte de subprocedimiento que se encuentra regido por los artículos 54 al 57 de la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo. Y aquí encontramos dos aspectos. El primero es el informe u opinión vinculante. La consulta al órgano es obligatoria, por lo tanto, la omisión de la misma, la ausencia del informe u opinión de conformidad con la decisión final, implica la nulidad absoluta del acto administrativo. ¿Cómo se puede aplicar este caso? El Ministerio Público, ustedes sabrán que ellos también manejan causas. En ocasiones, el Ministerio Público puede solicitar una colaboración con la Contraloría del Estado, por ejemplo, para que den su opinión sobre ciertas situaciones técnicas, como una revisión de balances, pueden de repente ser la parte de las contrataciones públicas. Entonces, nosotros como Contraloría del Estado presentamos, después de analizar el caso, un informe cuya información es vinculante para el caso del Ministerio Público. Ahora bien, así como existen informes u opiniones vinculantes, existen también las no vinculantes, que son aquellas que ocurren si la autoridad competente lo estima erróneamente o incurre en una incompetencia negativa. Se puede seguir el contenido del informe o separarse del mismo. El quinto vicio es el de la consulta pública. El procedimiento administrativo consultivo es una obligación constitucional y legal para que la norma sea válida y su incumplimiento origina un vicio procedimental. El procedimiento administrativo consultivo, la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública consagran la participación administrativa como instancia de intervención en un proceso de toma de decisiones de contenido normativo, donde la nota característica es la celebración de una audiencia pública en donde el particular tiene la oportunidad de defenderse siendo oído. ¿Cuáles son las formalidades de estos compromisos de gestión? De acuerdo al artículo 138 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los compromisos de gestión se entenderán perfeccionados con la firma del vicepresidente y de los ministros de los despachos con competencia en materia de finanzas públicas y de planificación y desarrollo. Los compromisos de gestión serán de conocimiento público y estarán en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, a los fines de permitir un control social sobre la gestión pública. El artículo 139 nos indica que los órganos y entes de la administración pública promoverán la participación ciudadana en la gestión pública.
Las personas podrán directamente o a través de comunidades organizadas presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la administración pública, así como participar en la elaboración de los instrumentos de contenido normativo. Los órganos y entes públicos llevarán un registro a las comunidades organizadas cuyo objeto se refiere al sector correspondiente. Ahora bien, el sexto tipo de vicio que conseguimos en la nulidad absoluta es el residual, que es determinado a nivel constitucional. La última causa de nulidad absoluta no está referido en algún elemento, alguno del acto administrativo, sino la misma Constitución nos establece o nos indica cuándo puede darse este tipo de nulidad. Por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución nos indica que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viola o menoscabe derechos garantizados por esa misma Constitución y la ley son nulos, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según sea el caso, sin que sirva de excusa órdenes de superiores. Ahora bien, los vicios de forma o de nulidad relativa. Estos son los vicios que en principio pueden ser subsanados. ¿Cuál es el fundamento legal de este tipo de vicios? Tenemos 3 artículos de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. El primero es el 20, que dice que los vicios de los actos administrativos que no lleguen a producir nulidad absoluta los harán anulables. El 21 indica que el vicio que afectare solo una parte del acto administrativo y el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá plena validez. El artículo 81 nos indica que la administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios que adolezcan. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso abierto en donde se debe notificar a 5 interesados. Se pudo notificar a 2 y faltan 3. Nosotros tenemos 5 años para poder notificar a los interesados antes de que prescriban. Sin embargo, pasados los 5 años, prescrito para 3 interesados, el acto tendría un vicio, porque yo no puedo perseguir a alguien que ya la acción sancionatoria prescribió. Por lo tanto, el acto administrativo debe ser subsanado, suprimiendo a estas personas a las que les prescribió la causa y dejando solo a los 2 que pudieron ser notificados, siempre y cuando el lapso para ellos todavía esté vigente. ¿Qué efectos tienen estos vicios de forma o de nulidad relativa? Pueden ser impugnados en lapsos determinados, se pueden convalidar siempre que no afecte el fondo. Recordemos que los vicios de fondo los anulan de forma absoluta. Produce efectos hacia el futuro, por lo mismo del caso que les estoy nombrando. Si ya estas 3 personas queda subsanado el acto administrativo, a partir de su notificación es que vuelve a tener valor o eficacia ante los 2 que ya fueron notificados. No son un vicio de orden público, no afecta aspectos sustanciales y pues el acto tiene una vigencia parcial hasta que no sea subsanado. ¿Cómo se clasifica este tipo de vicios? Se clasifica primero en el vicio de forma. Este aparece prolijamente regulado en el artículo 14 al 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuya omisión o cumplimiento irregular daría al lugar la nulidad relativa. El artículo 14 nos dice: los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decreto, resolución, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por los órganos o autoridades administrativas. El 15 nos señala que los decretos son las decisiones de mayor jerarquía dictadas por el presidente de la República y en su caso serán refrendados por aquel o aquellos ministros a quienes corresponde la materia o por todos cuando la decisión haya sido tomada en Consejo de Ministros. El artículo 16 señala que las resoluciones son decisorias de carácter general o particular adoptadas por los ministros por disposición del presidente.
Y el artículo 17, las decisiones de los órganos de la Administración Pública Nacional cuando no les corresponda la forma de decreto o resolución, conforme a artículos anteriores, tendrán su denominación de orden o providencia administrativa. Ahora bien, vicios en la motivación del acto. En la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo se tiene una cláusula residual consistente en considerar anulables todos aquellos vicios que no estén contemplados en el artículo 19. Rige entonces la presunción de anulabilidad o nulidad relativa y solo de manera excepcional tiene lugar la nulidad absoluta. Existen diferentes grados de acuerdo a la jurisprudencia, por motivación insuficiente, por una motivación contradictoria, por una motivación sobrevenida, por remisión o intrascendente. Finalmente, tenemos los vicios de la cláusula accesoria. Por una derivación del principio de accesoriedad, el vicio que afecta una cláusula de este tipo no invalida en principio la totalidad del acto administrativo, produciendo tan solo la nulidad parcial. Ahora bien, de forma general, ¿cuáles son los efectos de los actos administrativos? Pues tienen efecto hacia el futuro, requiere del formal conocimiento del interesado para que éste sea eficaz y pueden estar sometidos a término o condición después de que cumpla el acto será eficaz. Vamos a ver entonces la actividad administrativa. Según Breber Carías, la actividad administrativa es toda actividad desarrollada por los órganos competentes de la administración pública o con autorización de la misma realizada en ejecución de las funciones de Estado para el cumplimiento de sus cometidos, en cuyas consecuencias o efectos responde tanto los funcionarios como las personas jurídicas estatales a las cuales representan. ¿Qué características tiene la actividad administrativa? No siempre tiene carácter constitucional, ya que puede nacer de una norma de nivel inferior. Es una actividad de servicio, ya que a través de ella el Estado pretende satisfacer el interés general. Atiende a la totalidad de los intereses tutelados, de manera que no puede amparar parcialmente a estos. Presupone una estructura orgánica, ya que necesita una organización para poder existir y desarrollarse. ¿Cuál es la relación jurídica de la administración pública con los particulares? Pues es la vinculación directa que existe entre la administración pública y los administrados en el ejercicio de una actividad administrativa. Su naturaleza es una relación jurídica bilateral y sustancial entre la administración y el administrado. ¿Cuáles son sus elementos? Un elemento subjetivo, la administración pública como activa y el administrado de forma pasiva. Su objetivo son los actos humanos que realizan los funcionarios para cumplir un acto hecho o negocio. Su contenido es el cúmulo de derechos y obligaciones que surgen para la administración pública y para el particular. La causa es el origen o la razón de la relación jurídica, que varía según su origen. Si viene de la ley, implicando el cumplimiento de un deber, por ejemplo, una norma atribuye un tipo de competencia, y si es de un acto administrativo, implicando la orden de la realización o extensión de una actividad administrativa. ¿Cuáles son las situaciones jurídicas de los administrados? Puede ser de derecho subjetivo, de interés general o de interés legítimo directo. El derecho subjetivo es la facultad que posee una persona en virtud de que el ordenamiento jurídico le da la posibilidad de exigir el cumplimiento de un determinado comportamiento o conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer por parte de la administración. De interés general se presenta cuando todos los miembros de una colectividad se ven afectados por una actuación o por el cumplimiento por parte de la administración pública. Por ejemplo, la falta de un servicio público. O de interés legítimo y directo, se presenta cuando la administración pública perjudica o afecta a un administrado de forma general. Por ejemplo, cuando se ve afectado el derecho a la propiedad de una persona. Finalmente, vamos a ver el derecho de petición. ¿Qué es esto del derecho de petición? Es aquel medio que tiene toda persona para dirigirse a las autoridades y pedirle una respuesta a una demanda social o individual contenida en la solicitud, la cual puede ser dirigida a cualquier funcionario público competente, cualquier sea su rama en el poder público. Ahora bien, ¿cómo se fundamenta este derecho de petición? La Constitución, en el artículo 51, nos indica que toda persona tiene el derecho de presentar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público, sobre los asuntos que sean de su competencia y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley.
El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública nos vuelve a indicar que los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que le formulen las personas por cualquier medio, ya sea escrito, oral, telefónico, electrónico o informático, así como de responder oportuna y adecuadamente a tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes. En caso de que un funcionario público se abstenga de recibir la petición o solicitud o no dé adecuada y oportuna respuesta al mismo, será sancionado. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo nos señala que toda persona interesada podrá por sí o por medio de su representante dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo. Esto deberán resolver las instancias o peticiones que les sean dirigidas o bien declarar en su caso los motivos que tuviesen para no hacerlo. Por otro lado, el artículo 3 nos señala que aquellos funcionarios que presten servicio en la administración pública están en la obligación de tramitar aquellos asuntos cuyo conocimiento les corresponde y son responsables por las faltas en que incurran. Los interesados podrán reclamar ante un superior jerárquico inmediato el retardo, la omisión, la distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo en que incurrieren los funcionarios responsables del asunto. Este reclamo deberá interponerse de forma escrita y razonada y será resuelto a los 15 días siguientes. La reclamación no acarrea la paralización del procedimiento ni obstaculiza la posibilidad en que sean subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare fundado el reclamo, impondrá al infractor la multa prevista en el artículo 100. Por otro lado, ya el artículo 4 nos indica que en los casos de que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto dentro de los lapsos correspondientes, se considerará que es resuelto de forma negativa y el interesado podrá intentar el responsable de los asuntos o recursos que dé lugar que estos se consideren resueltos negativamente como se dispone en el artículo. El artículo 5 nos señala que a falta de disposición expresa, toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública que no requiera subsanación deberá ser resuelta dentro de los 20 días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiera cumplido los requisitos legalmente exigidos. La administración informará al interesado por escrito y dentro de los 5 días siguientes a la presentación de su solicitud la omisión o incumplimiento de alguno de los requisitos. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de petición que podemos ejercer? El de queja, la manifestación y la demanda. La queja es el tipo de requerimiento que usualmente se identifica con la figura de la denuncia y tiene por objeto llevar a conocimiento de la autoridad pública competente por la materia, territorio y jerarquía las situaciones irregulares o hasta arbitrarias cometidas por órganos públicos. Comúnmente se presenta ante las autoridades superiores en jerarquía en relación al funcionario u órgano responsable de la infracción. La manifestación es el tipo de solicitud que tiene como esencia dar una información o expresar un deseo a la autoridad competente en aras a que se tomen las medidas pertinentes de carácter individual o colectivo y se logren modificaciones, concesiones o dávidas que aludan al ámbito subjetivo del peticionario o en algunas ocasiones a la colectividad. La demanda es aquella petición que se dirige fundamentalmente a los entes públicos que gozan de potestades jurisdiccionales, con el objeto de solicitar al Estado y que primero puede ser impartir justicia o que le sea reconocido o establecido algún derecho, o bien la legalidad que haya sido conculcada o amenazada por un particular, entidad o funcionario por su acto administrativo. Estas peticiones de demandas se pueden comparar o equiparar a las acciones o recursos formales de los tribunales, lo que acarrearía una distinción entre los beneficiarios que pueden ser litigantes si se tratase de una causa contenciosa y peticionarios si se tratase de la jurisdicción voluntaria. ¿Cuáles son los límites del derecho de petición? El contenido de la petición corresponde a la esfera oficial de competencias del ente involucrado o ante el cual se ha incoado dicho requerimiento.
pues supone la necesidad impredeterminable que la autoridad a quien se dirige tenga plena facultad para acordar, negar o resolver lo solicitado. El segundo límite sería la forma de petición, el cual no debe quebrantar el decoro, la honorabilidad o respeto que se debe guardar a los funcionarios o autoridades públicas, al cual se constriñe a responder, ya que con esto se persigue el fomento de la educación cívica y evitar que el funcionario sea injuriado por razón de su cargo o desempeño. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos tener presente? Existen dos tipos de derecho de petición en Venezuela: la política y la administrativa. La petición política se relaciona en su planteamiento a problemas nacionales o a necesidades colectivas, mientras que una petición administrativa proviene o se requiere una actuación de la administración que debe concluir en un acto definitivo, autorizatorio o constitutivo de derechos. Por ende, la petición administrativa se basa en un determinado derecho y tiene como contraprestación la obligación por parte de la administración pública de producir una resolución. En cambio, la petición política se fundamenta más bien en el deber que tiene todo venezolano de resguardar y proteger los intereses de la nación. El último punto a tratar en este tema es los aspectos procedimentales o cómo se elabora una petición. Lo primero que vamos a ver es la presentación de la petición. La Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 19, establece que las peticiones o solicitudes pueden ser formuladas por las personas a través de cualquier medio, escrito, oral, telefónico, electrónico o informático. Sin embargo, estimamos que de ser posible, sea una presentación en escrito. ¿Por qué? Porque es más fácil dejar constancia del contenido de la solicitud, los términos, alcance y extremos de la petición que van a formular. Asimismo, de la fecha en que fue recibida por la administración, del nombre de la persona que lo recibió, y vale decir, con la finalidad de obtener una mayor certeza o seguridad de que efectivamente se ha formulado una solicitud ante la administración pública. En relación con la formulación de peticiones por medios electrónicos o informáticos, la Ley Orgánica de la Administración Pública ordena a los órganos y entes de la administración el empleo de mecanismos tecnológicos para su organización, funcionamiento y relación con las personas, en sus artículos 11 y 151. En todo caso, para dar cumplimiento a lo previsto en estas disposiciones, se debe seguir lo establecido en la Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas. El artículo 8 señala que cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos, es decir, un correo electrónico, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos conste por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un periodo determinado o en forma permanente. Estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación del correo electrónico o mensaje de datos, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. Primero, que la información que contengan pueda ser consultada con posterioridad, que conserven el formato en que se generó el archivo. Es decir, si alguien me envía, un interesado, una petición, por ejemplo, una solicitud de certificación de un expediente por correo electrónico en formato Word, yo debo mantener esa solicitud en formato Word y no convertirla en PDF. Asimismo, debe conservar el correo electrónico que permita determinar la fecha y hora en que fue enviado o recibido, y pues toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados. El segundo punto de aquí es el lugar de la consignación de la petición. De acuerdo al artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la formulación o presentación de una petición que dirijan a órganos y entes de la administración pública podrá hacerse en la unidad correspondiente del órgano o ente administrativo
en una oficina de correo, de forma que reglamentariamente se establezca, por ejemplo, Hipostel, en su momento, las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de la República o cualquier otro que establezca la ley. ¿En qué horario se debe presentar? El artículo 167 de la Ley Orgánica de la Administración Pública nos indica que cada órgano o ente de la administración pública establecerá los días y el horario en que deba permanecer abiertas sus oficinas, garantizando el derecho de los interesados a la presentación de documentos. La administración pública deberá ser notorio y mantener actualizada una relación de sus oficinas, sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento. ¿Cuáles son los requisitos de la petición? El artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se puede extraer cuáles son los requisitos que debe contener todo escrito de petición. Tales requisitos o exigencias son de carácter subjetivo, referidos a la identificación del órgano competente, el interesado o su responsable, el domicilio procedimental donde se efectuarán las notificaciones, objetivos relacionados a los hechos, razones y pedimentos en que se fundamente su solicitud, las circunstanciales concernientes a los anexos y exigencias que puedan disponer normas especiales de cada caso, en cada caso concreto. El primer caso, el organismo al cual está dirigido, el numeral primero del artículo 49 de la LOPA, señala que cuando el procedimiento se inicie por solicitud por parte interesada, el escrito debe hacer constar al organismo al cual está siendo dirigido, lo cual consiste en identificar al órgano o ente público, nombre y cargo de la autoridad, funcionario público a quien se envía la petición o de quien se pretende obtener respuesta. Por ejemplo, ciudadano, doctor Elvis Amoroso, Contralor General de la República, Contraloría General de la República. Identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante. El numeral 2 del artículo 49, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, exige la identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante. Esto supone indicar el nombre y apellido, su domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula o pasaporte. Se estima que de tratarse de una persona jurídica, deberá determinar su razón social, sus datos relativos a su creación o registro, es decir, su documento constitutivo, de su registro civil, mercantil o ante el ministerio competente de tratarse de alguna instancia de participación o organización del poder popular, como un consejo comunal podría ser. Ello dado que, tal y como se ha dicho, las personas jurídicas también son titulares de derecho. En tercer lugar, la dirección del lugar donde serán las notificaciones pertinentes. El numeral 3 del artículo 49 contempla que el escrito presentado por la parte interesada deberá señalar la dirección del lugar donde serán las notificaciones. En tal sentido, no debe olvidarse que en el ejercicio de este derecho tiene un correlativo con el deber de la autoridad, funcionario público, de dar respuesta sobre la misma y notificar al peticionario del acuerdo recaído. En consecuencia, es evidente que la notificación para ser realizada requiere de los datos que hagan posible la localización física de quien debe ser enterado de la respuesta, de la posición adoptada por la administración pública. En cuarto lugar, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresados de forma clara la materia objeto de la solicitud. El numeral 4 del artículo 49 señala la narración sistemática, exhaustiva y detallada del cómo se suscitaron y se desenvolvieron los acontecimientos o situaciones relacionadas con la petición a formular, así como de la expresión clara y detallada de lo que se pretende exigir como respuesta y del porqué de ello. Esto con el objeto de convencer a partir de una exposición argumentada, es decir, una exposición de motivos, a la administración de que se acuerde lo que se pide. En todo caso, dependiendo de la petición a formular o del asunto que se trate, conforme a la práctica administrativa, se exponen los hechos, luego posibles argumentos de derecho a que hayan lugar y finalmente la petición. En concreto, lo que se desea pedir. En quinto lugar, en referencia a los anexos que lo acompañan. El numeral 5 del artículo 49
señala que cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito deberá hacer constar la referencia a los anexos que lo acompañen si es necesario. En otras palabras, si se tiene algún documento que le permita a la autoridad, funcionario público, comprender mejor la petición, es recomendable incorporarlo o añadirlo. De acuerdo a la norma, debe hacerse alusión a los mismos en el texto. Entonces, entre paréntesis, usualmente se coloca anexo A o anexo 1. En sexto lugar, tenemos cualquier otra circunstancia que exijan las normas legales o reglamentarias. Bajo análisis, en que el escrito, la parte interesada debe cumplir con cualquier otra circunstancia que exijan las normas legales. En tal sentido, es importante señalar que conforme a la norma, únicamente la ley o los reglamentos pueden agregar o requerir otros requisitos a los ya previstos. En consecuencia, le está facultando a la autoridad administrativa, funcionario público, crear, establecer o sencillamente inventar otras exigencias o pedir con carácter obligatorio que se cumplan para recibir, tramitar y dar respuesta a una petición, no previstas en las leyes. Por último, está la firma del interesado. El numeral 7 del artículo 49 exige que todo escrito esté firmado por su interesado o su representante legal. Debe entenderse por la firma la rúbrica que ha sido estampada por una persona con su propia mano para atestiguar que es el autor del contenido de su escrito. Se obliga a la persona de esta forma en todos los actos jurídicos. El signo inequívoco de lo que hay expresado es en realidad su voluntad. Ahora bien, en relación a la recepción, registro y remisión de peticiones, el ordenamiento jurídico venezolano prevé con carácter imperativo como deber ineludible u obligación de la autoridad pública la recepción de peticiones que le sean formuladas. Tal es así que la omisión, abstención o el no recibimiento de las mismas originan la imposición de sanciones disciplinarias. Para dar cumplimiento al deber de recepción de documentos, la ley ha previsto la creación de un registro de presentación de documentos como parte de la estructura de órganos y entes de la administración pública. Usualmente este registro es a través de un libro. La normativa implica, entre otros aspectos, la recepción, registro y remisión de peticiones esté a cargo del funcionario con la preparación y calificación adecuada, ya que esta fase implica algo más que un simple acto de colocar un sello en una hoja para parecer que ha cumplido con lo pautado en la ley. Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 163, nos indica lo siguiente. Los órganos o entes administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotará la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o personas. El archivo de los escritos y comunicaciones deberá efectuarse de manera tal que se mantenga todos los documentos relacionados con determinado asunto en un mismo expediente, pudiendo auxiliarse de medios electrónicos. Es importante indicar que el número y el orden de recibido tiene como finalidad lograr que la administración resuelva las peticiones en el mismo orden en que le han sido formuladas, pues la administración pública, en el despacho de todos sus asuntos, ha de cumplir estrictamente la secuencia en que éstas fueron presentadas, pudiendo el jefe de la oficina, el director, solo por razones de interés público y mediante una providencia modificada o resolución, dejar constancia de ello en el expediente. Además, el respeto de la secuencia de las peticiones y por ende la decisión de los asuntos según el orden de presentación está firmemente vinculado al derecho de la igualdad y no discriminación expresamente consagrado por la Constitución. En relación a la determinación de la competencia para conocer de las peticiones, en la primera clase hablábamos de que es importante nosotros tener presente cuáles son las funciones o atribuciones que tiene cada funcionario público en su organismo. ¿Por qué? Porque entendiendo que la competencia que es atribuida por la Constitución o la ley es el espacio o lugar
en el ámbito territorial en que se aplica un poder jurídico. El tiempo no es más que la vigencia temporal de ese poder y la relación de grado jerarquía de su estructura organizativa. Ahora bien, no es lo mismo que yo haga una petición solicitando un permiso para venta de licores en la gobernación, en la alcaldía o en el lugar donde corresponda, a que yo haga una petición de solicitud de permiso para venta de licores en el Ministerio Público. Debemos tener muy presente qué petición queremos hacer y a quién la debemos dirigir. De ahí la importancia de saber muy bien cómo se estructuran los poderes públicos y cuáles son las competencias y los órganos de cada uno de ellos. Ahora bien, retomando el hilo del tema, para determinar si una autoridad, funcionario público, es competente para conocer o decidir un asunto, basta con examinar las normas que integran el ordenamiento jurídico. Y si de tal examen o revisión se desprende el poder jurídico de actuación sobre lo requerido el del destinatario, este estará facultado para conocer de la petición y responder. Por el contrario, en el caso de que yo vaya a denunciar un asesinato, por ejemplo, en la Contraloría, la autoridad competente, es decir, el funcionario que recibe esta denuncia, remite la misma al órgano competente. Ahora bien, se debe tener presente también que se puede subsanar las peticiones de los interesados. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 5, en su parte final, nos indica que se tiene 5 días a la fecha de la presentación de la solicitud para que la administración pública indique al interesado la omisión o incumplimiento del escrito. Asimismo, el artículo 50 nos indica que cuando el escrito o solicitud dirigido a la administración faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo 49, la autoridad que hubiere de iniciar la actuación lo notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin que de un plazo de 15 días proceda a subsanarlos. Es decir, la administración pública tiene 5 días para notificar la omisión y el solicitante tendrá 15 días para hacer una subsanación de este escrito. Si el interesado presenta oportunamente el escrito con las correcciones exigidas y este fueran objetadas por la administración pública debido a nuevos errores u omisiones, su solicitante podrá ejercer un recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente los documentos. En relación a la tramitación de la petición, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo prevé como obligación general de las autoridades la tramitación de asuntos que sean de su conocimiento, vale decir, de hacer pasar por las fases que la ley establece la petición que le son sometidas a consideración. Por tanto, no es facultativo de la administración dar curso a las solicitudes, sino de aquello que constituye verdaderamente su obligación. Por tanto, dilatar la tramitación en aquellos también constituye violación del menoscabo al derecho fundamental. Con esto, muchachos, terminamos el tema 2, tema 2, generalidades del procedimiento administrativo. En relación a la evaluación de esta unidad, es un cuestionario que se abrirá a partir de mañana y tendrán chance hasta el 27 de julio, si no me equivoco. Van a ser 10 preguntas entre selección múltiple y verdadero y falso. Vamos a poner en práctica todo lo que se ha hablado en este tema. Cualquier duda o cualquier inquietud, no duden en escribirme, consultar. Yo les voy a subir el día de hoy un documento en PDF con un resumen de todo lo que se habló durante las 2 sesiones informativas. Asimismo van a tener las leyes y yo voy a aperturar el examen con 2 intentos. Ustedes van a poder realizar 2 intentos sin tiempo establecido y se tomará la nota más alta entre ellos 2.